Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Asklit Podcast. Mi nombre es Juanita Rivero y este es un podcast mamá-hija. Con la mami que se llama Daisy Camelo. Estamos muy felices porque este es el primer capítulo de este podcast. Es la primera vez que nos sentamos a hacer un podcast. Hablar alrededor de un tintico. Pues no es la primera vez que nos sentamos a hablar. Pero pues para hacer un podcast sí. Claro que sí. Entonces, bueno, hoy queremos hablar en este primer capítulo, sobre todo como para dar un contexto. Este es un podcast, además de ser de mamá e hija, mi mamá es psicóloga y hablamos acerca de temas de salud mental, de bienestar emocional y de varias cosas que pueden funcionar, varios temas que son importantes, que consideramos importantes para todos. Pues lo importante o lo chévere es que tenga significado para alguien del otro lado, ¿no? Que pueda en una palabra, en una expresión o en un ejemplo, como hacer un clic, así como haz clic, en donde pudiera como entender algo que puede estar en su contexto, en su familia, y así podamos enriquecer a cualquiera que nos esté escuchando, sea el lugar o la hora en que nos encuentre. Por eso hoy vamos a estar hablando del concepto un poco de salud mental. Y bueno, vamos a estar tocando varios temas, sobre todo reflexivos, a partir de experiencias que ha pasado mi mamá en diferentes situaciones y la verdad que dejan mucho que desear sobre el concepto que se tiene de enfermedad mental, de salud mental y todavía cómo tenemos un sesgo sobre esto. Sí, yo pienso que últimamente se habla, fíjate que después de pandemia, ¿no? Tuvo relevancia la salud mental. Y todo el mundo dice salud mental, salud mental, salud mental. Pero ¿usted sabe qué es salud mental? O sea, ¿realmente tiene claridades de qué podría ser? Entonces, démosle esa primera puntada a nuestra audiencia. Salud mental es básicamente el equilibrio que está en las personas entre lo físico, lo social, que le ayuda a dar una respuesta correcta. Yo le quisiera anexar aquí otra cosita. Entonces, para mí sería, o en mis aprendizajes, como la relación entre lo físico, lo social, lo espiritual, lo laboral, lo cognitivo, las relaciones de pareja, o sea, como estos ítems en equilibrio pueden darle a la persona una estabilidad de acuerdo al contexto en el que ella esté. ¿Por qué lo digo así? Porque lo que para mí es estable, para el otro no. ¿Sí? Hoy me decía alguien, ay, es que yo era tan feliz en mi relación de pareja, fuimos tan felices, y yo pregunté, bueno, y si fueron tan felices, ¿por qué porque se fue esa persona? Porque sale dejándote. Pues de pronto lo que para ti era felicidad, para el otro no. ¿Sí ves? Entonces los conceptos de salud mental son muy individuales. No pudieras pasar un rasero como cuando uno pasa una aplanadora tratando de poner a todos igualitos, ¿no? Salud mental es ese equilibrio, pero recuerde que es individual. Yo no puedo medir mi salud mental creyendo que es la mejor con la del otro. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen cosas como, pero si yo pude, yo que soy su mamá y yo pude, ¿usted por qué no puede? Pues sencillo, porque no es usted. Entonces entender que el otro es un organismo distinto que piensa diferente en todas estas áreas de la vida, pues nos ayuda a partir de algo clave que se llama respeto. Mami, antes de seguir, hagamos aquí como una explicación, un pequeño disclaimer contándole a la audiencia qué has hecho tú, o sea, por qué de pronto escogiste psicología y qué has hecho un poquito como en este campo. Yo nunca escogí psicología, Juan. Yo nunca quise ser psicóloga, creo que la vida me trajo. Por eso hoy entiendo que la vida o lo que uno viene a hacer lo pone en el lugar que uno debe estar. Yo decía que las psicólogas eran el equivalente a las tontas del universo. Yo no sé si yo alguna vez te conté que yo llego a psicología porque yo me presenté a ingenierías en este país y pasé.
y por eventos especiales, pues yo fui con mi papá a la universidad de la que soy graduada, voy a decirlo con orgullo, a la Universidad de La Sabana, y pasé para ingeniería agroindustrial. Entonces yo ya venía de un descanso de 6 meses y le dije a mi papá que si me dejaba estudiar otra carrera mientras hacía la transferencia interna para ingeniería agroindustrial, pero yo o sea, ni en mis más negros sueños quería ser psicóloga. O sea, esto era lo peor para mí. O sea, no vamos a mentir. Entonces, cogimos todo en la universidad. Habían poquitos programas en ese momento, y estaba, si no recuerdo, derecho, comunicación social, enfermería, bueno, y otras tantas ahí. Entonces con mi papá hicimos unos papelitos, los echamos en una bolsa blanca y sacudimos. Yo metí la mano psicología y yo le dije, ay no, yo no quiero estudiar la carrera de las brutas. Y mi papá me decía, bueno, bruta, y volvía y echaba el papel a la bolsa. Y entonces yo le decía, ay papá, sáquelo, y decía, no, ¿quién quita? Y volvíamos y sacudíamos y yo metía la mano y volvió y me salió psicología. Y él volvió y lo metió y así 3 veces y todas me salió psicología. Yo por eso soy psicóloga. Cuando entré a estudiar, bueno, cuando ya dijimos, bueno, entonces yo voy a entrar a psicología, me dijeron que era la única carrera en la universidad que tenía un prerequisito especial y era una prueba de personalidad. Entonces yo dije, bueno, y me pasaron y me hicieron una prueba y nos sentaron en una silla y al poquito tiempo nos dijeron, sí, la prueba salió bien. Y me aceptaron. Entonces yo empecé por 6 meses a ser la psicóloga, o sea, la carrera de las brutas, es mi concepto. Yo tengo conceptos bastante errados, ¿no? Gracias a Dios los he venido transformando. Y entonces así fue como comencé estudiando psicología y en ese proceso pues me encantó y seguí hasta culminar mi carrera, que he hecho varias cosas. He tenido la fortuna de estar en una universidad que en su momento tenía énfasis en lo educativo, pero que le daba a uno la oportunidad de indagar lo organizacional y lo clínico. Nunca me incliné por otra cosa que no fuera lo organizacional, porque vengo de una familia de comerciantes. Entonces, pues obvio la organizacional, y ha sido fundamental en mi vida. Una de mis estudios de posgrado está ahí, pero nunca quería yo ser clínica, esa vaina no me gustaba, y tampoco odiaba la psicología educativa, y mira que en esos 3 campos me he movido en la vida, y hoy quisiera que trabajáramos desde la psicología clínica y desde la psicología educativa, que las he tocado, las he acariciado, he tenido experticia ahí y unas experiencias súper chéveres que ojalá el que esté allá del otro lado tenga oído para oír. Tú ahorita me estabas contando una experiencia educativa y sobre todo quiero en este capítulo educar a la gente sobre cómo este sesgo de salud, bueno, más que todo enfermedad mental, pues realmente es un problema. Entonces, no sé si quieras abordar un poco el caso que me estabas contando o cómo quisieras empezarlo. Bueno, desde la psicología educativa, que la ejerzo pues primero como docente universitaria, y luego como en la parte de colegios, donde he tenido una manera distinta de ver las cosas, encuentro que pues mi pan diario más bien es el siguiente. Entonces, hablamos de salud mental, de la inclusión en el PIAR, no sé, para quien esté del otro lado y no sepa qué es el PIAR, es un plan de intervenciones colectivas. Entonces, lo que se hace allí es que todo estudiante que tenga algún tipo de discapacidad debe hacérsele una adaptación a su currículo con base en la discapacidad. Una de esas discapacidades o una de esas dificultades es la mental. Y está ahí por ley. Ese decreto se llama el 1421 del 2017. Y ahí contempla eso. Entonces, a ese joven o ese niño que está teniendo una dificultad, se supone que debemos abrazarlo, ayudarlo y apoyarlo para que salga adelante. Sin embargo, es más fácil para los docentes, o para la mayoría de ellos, cuando la dificultad se ve. O sea, cuando el niño, por ejemplo, tiene un problema físico, ¿sí? O de movilidad,
o interno, tenga alguna alteración en alguno de sus órganos internos, entonces para el profe es muy fácil adaptarlo porque puede tocar, puede ver y evidenciar la enfermedad, ¿sí? Tócame una depresión, muéstrame el color de una ansiedad, muéstrame la figura que tiene el trastorno alimenticio. De pronto ese sí mentalmente pudiéramos ver una figura raquítica, ¿no? Pero, o una muy gorda, pero desafortunadamente como son, no subjetivo, pero sí cosas que son intocables, como lo que es difícil acceder. Intangibles. Un intangible, gracias. Para las personas es difícil medir si es verdad o es mentira. Entonces empiezan a contemplar, e incluso padres de familia, es que se está haciendo. Es que se autolesionó, o sea, cuando uno hace los llamados porque hay unas lesiones, unas cortadas, es por llamar la atención, es que se está haciendo, es que quiere que hagamos lo que se le dé la gana, nos está manipulando. Uy, juepucha, pero la verdad es que no creo que todos los manipuladores se corten. Porque si fuese así, todas las personas que manipulan, pues tendrían las manos como un mapa, o los puños, o la entrepierna. No, es que en el solo ejercicio de pensar en autolesionarse, ya uno dice, wow, no me cabe en la mente. Y esta persona primero lo puso en su mente y lo llevó a la acción. Incluso de la mente, o sea, de la cabeza a la mano, puede haber una eternidad, pero este lo hizo. O sea, que aquí sí hay un problema real. Entonces, partir de eso es súper importante. Muchas veces el joven, la niña, pasa, pues hay que emprender alarmas y hacer, en los colegios se llaman iniciar las rutas y protocolos de atención escolar. Entonces uno dice, tuve que activar la alarma y resulta que ese niño o ese joven termina siendo derivado al hospital. Esa es la primera ruta. Entonces uno lo que hace es enviar al hospital que esté alrededor para que sea y reciba la atención correcta. Allí pues es valorado por el médico, luego por un profesional de salud mental, y si este lo determina, pues casi siempre que cuando hay autolesión se lleva a valoración psiquiátrica. Eso también es bastante complejo, pero es otro tema de otro día, las barreras que se ponen en salud mental desde las entidades de salud. Pero bueno, digamos que se fue, que efectivamente el psiquiatra encontró que había un gesto suicida importante, que tenía una ideación suicida estructurada, entonces llevan al niño. Dura más o menos 20 días porque pues el sistema así lo dice, sale con medicación y entonces al salir del hospital no fue que se restauró, sino comenzó en muchos casos sus revictimizaciones o sus verdaderos problemas. Por lo siguiente, 1, llegó con medicación a la casa, el tío, la abuela, el familiar cercano, el vecino, el que trajo el pan, el que llevó la leche, dice, que no se tome la medicación porque eso es malo. O sea, aquí todos resultaron psiquiátricas y expertos en salud mental. Claro, yo me he dado cuenta mucho de eso porque incluso los padres de familia, mejor dicho, cualquier persona que quiera opinar al respecto cree que tiene la razón. Sí, si le dijera, por ejemplo, el médico que el chino tiene cáncer y que va a quimioterapia, pues como gorda en tobogán aceitado. Allá está toda la familia prestando apoyo, haciendo relevos, creando red. Si le dicen que tiene un problema en la tiroides y que tiene que tomarse una tiroxina toda la vida, ahí está la mamá a las 6 de la mañana, abra la jeta, mijito, y tómese esta pastilla. Pero cuando hablamos de medicaciones para salud mental, qué prejuicios tan grandes. ¿Sí? Porque todo el mundo opina. Imagínate una mamá, un papá, en donde viene todo el mundo a decirle que eso es malo, pues terminan teniendo conflictos, el primero con la medicación. Luego, obviamente todos han pasado por un estado de estrés, entonces por crisis, y entonces todo el mundo sale y lleva al niño a las terapias que debe tener continuidad, y en esas terapias de continuidad se llaman psicología o psiquiatría en su defecto. Venga, ¿y la familia qué? O sea, un minuto, si este niño o este joven está insertado en un contexto social, familiar, y termina con este tipo de situaciones,
pues no podríamos pasar por alto que debe haber algo en el interior de la familia o en su núcleo que fue el detonante o el causante, consciente o inconsciente, de su dificultad, porque es que el niño no se educó solo, él no creció solo. Las vivencias que él está teniendo no necesariamente tienen que impactar la familia, sino también su entorno. Entonces, ¿qué pasó con la intervención del entorno? La segunda vulneración. La tercera, ya como todo pasa, ¿sí? Como todo. Entonces, recuerda que los problemas de salud mental pueden darse una vez, pero por lo general, quien los padece, los repite. O sea, que está de crisis en crisis. Y como en toda familia ocurre, pues nos acostumbramos a la crisis. Entonces ya se volvió el problema de la casa y va de crisis en crisis, corremos cada vez menos al profesional y ya la gente dice otra vez las palabras del inicio. Eso es por hacerse, es que quiere llamar la atención, a mí no me manipula más, aquí no nos friega más y tiene todas esas sensaciones bastante, o más bien esos comportamientos inadecuados que afectan de alguna u otra manera nuevamente a la persona que está en conflicto. No es distinto en el contexto educativo, porque llega al colegio y desafortunadamente si es en pueblos pequeños o en contextos donde se conoce todo el mundo, pues ya todo el mundo supo que se fue para el hospital y que del hospital salió para el psiquiátrico porque de pronto la vecina, la tía, la abuela o quien sea, trabaja en el hospital. Y entonces eso se vuelve una cadena bien interesante, sobre todo en pequeños territorios. Claro, todo el mundo sabe que se fue. Cuando llegó al colegio, los compañeros quieren preguntarle qué se siente haber estado internado en el manicomio, qué medicación está tomando. Otros lo abrazan, lo rodean, pero siempre se presenta, o más bien en la mayoría de los casos, para hablar más correctamente, situaciones que también lo siguen vulnerando. Claro, así como la familia se acostumbró a su dificultad, pues el colegio también. Entonces empieza a tener dificultades en el colegio y muchas veces no hacemos intervenciones. No porque uno no las quiera hacer, sino porque de pronto algún docente no cree en la salud mental y le parece que eso es una bobada, que cuando él era pequeño él sí se podía defender, que 3 puños y listo, que lo que le falta son 7 juetazos. O que mejor lo manden para donde la mamá, o que se salga, porque nos trae muchos problemas. Entonces, por eso el abrebocas y el inicio de esto es, por favor, recuerde que es un ser independiente y que guerras que usted ha pasado, literales guerras que ha pasado y las ha podido sortear, no implica que otras personas sí. O sea, tener ese primer entendimiento me parece fundamental. Claro, y que también uno tiene derecho a sentirse mal. Uno tiene, no sé si, bueno, el derecho en el sentido también de que la enfermedad mental es normal. Lo que pasa es que en nuestro país no es normal. Porque, por ejemplo, yo he tenido casos desde lo clínico en donde muchas veces esa normalidad, pongámoslo entre comillas, le puede traer afectaciones, por ejemplo, a una mujer que tiene conflictos con su esposo causados por él, ¿sí? Es decir, pues obviamente ella aguantó muchas cosas, pero su contexto, el lugar, o sea, hay que hacer una mirada total, pero entonces termina teniendo una dificultad, digamos que es una madre de familia y termina en el hospital y te sale con medicación, ahora quedó loca certificada para que la familia del esposo o las otras compañeros o lo que sea murmuran, ay, es que ella es así porque tiene medicación. Ay, ella es como psiquiátrica, entonces ahora quedó rotulada. Qué triste, ¿no? Claro, uno siempre juzga. Uno siempre dice, digamos, a mí también me pasó un caso en el que estábamos en la universidad y uno de nuestros compañeros, o bueno, conocido por la facultad, tuvo un proceso en el que lo internaron y eso fue murmuros de aquí para allá. Y pues pienso que también para él debió haber sido muy duro volver a reintegrarse en la universidad, pues porque no pasó mucho tiempo, pero sí varias gente se enteró y también eso debe haber sido muy duro en su proceso también de sanación.
Hay algo que debemos entender y es que las personas que salen de la hospitalización salen con medicación, ¿verdad? Y han tenido un proceso terapéutico y además lo envían con un proceso terapéutico ambulatorio, por lo general psicológico, psiquiátrico. Pero cuando esa persona ya siente que está tratando, o sea, no está en la profunda depresión, sino está saliendo de la depresión, de pronto por entrenamiento, por falta de conocimiento, no sabemos, por decirlo de alguna forma, que él pueda volver a atentar contra su vida. O sea, ahí tiene el aliento para hacerlo. Entonces, claro, como la familia dijo, ya salió de la hospitalización, el entorno también, y ya llegó con medicación, así ya está bien. No, en más o menos el primer y segundo mes posterior a la hospitalización debemos estar muy pendientes, porque ahí es cuando vuelve a tener el nuevo ánimo para tener una serie de acciones que de pronto no sean favorables, ¿sí? Ahí es cuando se le debe tejer una red de apoyo, una red amiga, una red considerada, no prejuiciosa, porque puede que haga una crisis, pero ¿qué necesita? Un abrazo, Un apoyo. ¿sí? O un silencio, tan bonito que es cuando no lo acompañan en silencio sin que le digan nada, o sencillamente un tintico, un cafecito, un voy te visito, una llamadita, pero no, te lo juro que nadie necesita enterarse que en el grupo de WhatsApp queda como el loco y que su mejor amigo o el que con el que tenía empatía es el que primero fue y contó. Uy, qué fuerte. Entonces son cosas que deberíamos como pensarlo mejor y ponernos más en el lugar del otro y comprender que esto no es fácil. Además porque la primera persona que está viviéndolo no sabe cómo manejarlo. Como poniendo un poco a la gente en contexto, si quien nos escucha del otro lado ha tenido alguna pérdida durísima, por ejemplo el padre, la madre, en momentos de enfermedades crónicas, en donde hubo padecimiento, donde vio a su papá, a su mamá sufrir, donde eso generó conflictos familiares, en donde generó conflictos internos, recuerde lo que sintió, para que entienda que la fragilidad es para todos. Es cuando uno empieza a entender que esos momentos fueron difíciles para uno y que pasó por alguna depresión y que se siente bien feo, ahí uno alcanza a entender cómo siente el otro. Entonces es un momento como de pararse a pensar, repensar y resignificar la salud mental. Entonces, en términos de salud mental, lo importante es la red de apoyo. O sea, alguien que tiene red de apoyo es muy bueno, porque las posibilidades de que salga al otro lado son más rápidas y la mejoría es mucho mayor, ¿verdad? Que su red de apoyo no genere verbalizaciones inadecuadas, sino lazos afectivos, que no necesita decir mucho, uno siente el amor, ¿sí? Entonces es desde allí donde las personas empiezan a tener mejorías y salidas adelante, pero no es de otra manera. Eso es lo que he tenido desde la experiencia. En ese sentido, mi Juanis, qué chévere que hiciéramos un llamado a todos los que nos oyen. Vuelvo, creo que es la tercera vez que lo voy a decir. No se compare con los demás, ni piense que su carácter fuerte y aguerrido es como una condición necesaria en los demás. No piense que la manera como usted afronta la vida es la forma correcta. No, es una manera como bien particular de ver la situación. Más bien trate de conectarse, de preguntar, e incluso si usted no sabe qué decir, mejor quédese callado para que sus palabras no sean otro peso en el otro que seguramente usted también quiere. Si usted no sabe cómo es un asunto, porque no ha pasado una situación compleja que lo haya movido de raíz en sus simientes, pues sencillamente guarde silencio, porque definitivamente al no comprender lo que pasa, seguramente puede volverse un verdugo de alguien, y ese alguien puede ser el más cerquita de que usted tiene. A todos, muchísimas gracias por haber estado pendiente de este capítulo. De nuevo, estamos muy felices, es el primero que vamos a sacar. Gracias, o sea, en serio, sigan conectados. Vamos a estar subiendo más contenido interesante para todos. Es un placer también hacer este tipo de contenido con mi mamá. Que estén todos muy bien
y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.